Temas en el Evangelio de Juan. Lección 4. Testigos de Cristo como Mesías. Jesús respondió: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Haremos un repaso de las escenas, los personajes, las acciones y las palabras que dijeron para entender la lección de esta semana. La primera escena empieza con el testimonio de Juan el Bautista que dice: He aquí el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos al oír esto lo dejan y se van tras Jesús. El autor de la lección subraya la humildad de Juan el Bautista, y es que en todas sus intervenciones jamás se pone a sí mismo como foco de atención, sino que constantemente señala a aquel que lo envió, aquel que es superior que él, aquel que bautiza con el Espíritu. Y en esta escena se ve claramente esto, porque cuando sus dos discípulos lo dejan, Juan no se enfada. Es más, tiempo después dice: es necesario que él crezca y yo mengüe. Andrés es uno de los dos discípulos que siguen a Jesús, pero no se nos dice el nombre del segundo. Esta es una característica del autor de este Evangelio. Nunca se refiere a sí mismo en primera persona. Nunca dice yo hice o yo dije. Esto habla mucho de su humildad o de su capacidad. En cualquier caso, este hecho señala que el segundo discípulo no es otro que Juan, el apóstol amado. Ambos siguen a Jesús hasta su casa. Ahí pasan el resto del día y la noche. Se nos dice que al día siguiente lo primero que hace Andrés es ir donde su hermano Simón para contarle de Jesús, y luego lo lleva a él. Jesús demuestra que conoce quién es Simón y lo que hace, y además conoce quién será Pedro y lo que hará. La segunda escena transcurre al día siguiente, cuando Jesús decide ir a Galilea. En esta ocasión Jesús llama a Felipe para que lo siga. Después de hablar con él, Felipe va donde su amigo Natanael. Algunos creen que Felipe no estaba tan convencido como los otros seguidores, posiblemente porque cuando habla de Jesús lo llama Jesús, hijo de José de Nazaret, mientras que los otros lo llaman Jesús, hijo de Dios. Pero aun a pesar de las dudas, Felipe hace el llamado a su amigo Natanael, quien es incluso más escéptico, principalmente por sus prejuicios sobre los de Nazaret. En esta situación, Felipe utiliza rimbombantes y bien medidos argumentos, palabras llenas de artilugios lógicos o sofismas espirituales. No, simplemente dice: ven y ve. En realidad, él no es el primero en decir estas palabras. Ya antes Jesús había dicho algo similar a sus dos primeros discípulos. Esto es verdaderamente importante, ya que, más que el testimonio hablado, está el testimonio de la vida. Jesús los llevó a su casa. Felipe llevó a su amigo hacia Jesús. Esto nos enseña que debemos estar listos a dar testimonio, tanto en casa como en la iglesia. Pero tal vez para nosotros sea más crucial el sábado, porque muchos invitados llegan a la iglesia o a casa en este santo día. ¿Qué impresión se llevarían si ven altercados, desorden, descortesía o habladurías? Por el contrario, si el invitado llega y es bien recibido, ve todo el orden, ve que la paz y la armonía inundan el lugar, ¿qué impresión tan agradable se llevará? Alguna vez escuché decir que el sábado debemos vestir nuestras mejores galas, pero lo que principalmente debemos usar es nuestra mejor sonrisa. Para terminar, hablaremos de la tercera escena que ocurre una noche. El autor hace una interesante observación. Nicodemo no vino a Jesús de noche, sino vino cubierto por la noche. Su objetivo era pasar desapercibido. Y a juzgar por el comentario en el deseado de todas las gentes, Nicodemo logró su objetivo, puesto que nadie supo que había estado con Jesús sino hasta mucho tiempo después. Este caso es el más particular de todos, puesto que Nicodemo no vino por el testimonio de ninguna persona, vino por el testimonio de las obras de Jesús. Así también ocurre con nosotros. No siempre es el testimonio de nuestras palabras, a veces es el testimonio de nuestros hechos, de nuestras actividades, de nuestro trabajo bien hecho, de nuestra forma de tratar a la gente, de nuestras acciones llenas de amor, que hablan mucho más que las palabras. Hemos hecho este recorrido breve por todas las historias de la semana con un objetivo: darnos cuenta que a pesar de que sean diferentes circunstancias, diferentes personajes, diferentes hechos, diferentes momentos o incluso diferentes lugares, el testimonio debe ser dado. Debe mostrarse de todas las formas posibles, porque nunca sabemos cuándo este testimonio dará fruto.
De hecho, lo que recordamos esta semana fue que la palabra de Dios nunca regresa sin producir efecto, sino que hace lo que Él quiere. Así también puede ser por medio de nosotros. Jesús y Dios mismo y su Espíritu pueden utilizarnos para llevar a alguien a Dios y así podamos verlo en el reino de los cielos también. Nos vemos pronto.